Un hombre que era un pescador de Galilea, un hombre normal y corriente, sencillo, dedicado a su trabajo, a su profesión, hasta que un día, dice la Biblia, que el Señor Jesús pasó por allí, lo llamó, y durante 3 años el Señor Jesús lo estuvo tratando, lo estuvo moldeando, y al final llegó a convertirse en un gran hombre de Dios. Como todos los seres humanos, él también pues tenía sus altos y sus bajos, tenía su carácter, cometía errores, como todos. Nosotros los seres humanos solemos poner a veces una lupa encima de los defectos de la gente, ¿verdad? Y parece que en cuanto cometen el más mínimo fallo, enseguida magnificamos el problema, ¿no? Y es verdad, Pedro tuvo sus fallos, ¿y quién no los tiene? ¿Quién no los tiene? Y Pedro cometió sus errores y sus pecados, y negó al Señor, todo eso lo sabemos. Pero lo que también tenemos que recordar es que Pedro era un hombre que quería cambiar. Y yo te hago una pregunta a ti esta tarde. ¿Tú quieres cambiar? Porque hay gente que no quiere cambiar. Parece una pregunta tonta, ¿no? ¿Quién no quiere cambiar? Bueno, hay gente que no quiere cambiar. Hay gente que dice, yo soy así. Y con eso se justifica. Mi padre era así, mi abuelo era así, en mi familia siempre hemos sido así, y justificamos nuestros pecados y justificamos cosas que no tienen ninguna justificación. Pero Pedro es un hombre que quería cambiar. ¿Se acuerdan cuando el Señor le preguntó a Pedro, Pedro, ¿tú me amas? Porque es muy bonito cantar, eso no cuesta nada, ¿no? Pero cuando el Señor se le queda mirando a la cara y dice, Pedro, ¿tú me amas? Enseguida Pedro, ¿no? Claro, Señor, tú sabes que te amo. Sí, ponte a apacentar las ovejas. A continuación, Pedro, escucha bien lo que te voy a preguntar. ¿Tú me amas? Señor, ponte a cuidar del pueblo, del rebaño. Al final, cuando se lo pregunta 3 veces, Pedro se da cuenta por dónde van los tiros. Y dice, Señor, tú lo sabes. Yo no cumplí mi palabra de estar contigo en la muerte, te fallé, pero a pesar de todo, el Señor sí. Eso es lo importante, que sigamos al Señor. Empezamos, caemos, nos levantamos, cometemos errores, hacemos tal vez cosas que no son delante de Dios, que son, pero si amamos al Señor, nos vamos a esforzar, vamos a procurar poner en práctica su palabra, con la ayuda, con la gracia, con la fortaleza del Señor, vamos a ir creciendo y vamos a ir madurando. De nada sirve venir a esta iglesia, a esta o a cualquier otra, me da igual, si usted no quiere cambiar. Si usted simplemente lo que quiere es decir, bueno, voy a escuchar un sermoncito, a ver qué va a decir este hombre esta tarde. Si usted viene a la iglesia con la actitud de después salir y seguir haciendo de las suyas y seguir pecando y seguir desobedeciendo la palabra, pues no tiene sentido. Pero si usted quiere verdaderamente crecer y madurar y servir al Señor, pues yo le felicito porque esta tarde vamos a seguir estudiando la vida de este hombre y seguimos en el libro de los Hechos. ¿Se acuerdan? Dejamos el domingo, dejamos a Pedro en la puerta de la Hermosa, allí en la puerta del templo de Jerusalén, en una de las puertas, orando por un cojo. Un hombre que lo ponían cada día a pedir limosna. Un hombre que era un mendigo. No podía trabajar, no podía buscarse la vida y cada mañana venían, lo ponían a la puerta del templo y por la tarde se lo llevaban otra vez. Y al día siguiente otra vez, y al día siguiente otra vez. Y es que cuando uno no tiene a Cristo, la vida es rutinaria, la vida es aburrida, la vida es monótona. Pero cuando uno tiene a Cristo no hay 2 días iguales. Amén, hermanos. No hay 2 días iguales. Cuando uno tiene a Cristo en su corazón, el aburrimiento, ¿eso qué es? Se aburrirán los de la calle, que no tienen nada que hacer. Se ponen a tontear y se ponen a no sé qué. Pero el cristiano, aburrirse, ¿de qué se puede aburrir un creyente? Con todo lo que hay que hacer, ¿verdad? Allí subía Pedro y Juan a la oración a las 3 de la tarde. Y entonces el hombre, pues lógicamente, le pone la mano para recibir algo. Y Pedro le dice, mira, no tengo ni plata ni oro. Es decir, no tengo nada. Pero tengo algo mejor que el dinero. En el nombre de Jesucristo, levántate y camina. Y se levantó, dice la Biblia, y caminó, y entró con ellos al templo, alabando al Señor. Y a raíz de eso, se agolpó un montón de gente, y Pedro les dijo, un momentito, cuidado, ¿por qué nos están mirando a nosotros?
como si nosotros hubiéramos sanado a este hombre. Nosotros somos igual que ustedes. Nosotros hemos orado en el nombre de Cristo, el Cristo que ustedes crucificaron, el Cristo que ustedes negaron delante de Poncio Pilato. Y quiero decirles que a ese que ustedes crucificaron el otro día, o hace poco tiempo, Dios lo levantó y está vivo. Y yo les hablo a ustedes de él y les digo que se arrepientan y que se conviertan y que se bauticen. Bueno, este hombre era algo increíble. Semanas atrás no tenía valor ni para decir yo soy uno del Señor. Semanas después predica la palabra, miles de personas se convierten al Señor. Y allí lo dejamos el domingo pasado a Pedro, ¿se acuerdan? Pero, así como yo les dije que en el capítulo 3 del libro de los Hechos empiezan los milagros, a partir del capítulo 4 las cosas cambian. Porque, escuche bien esto, toda persona que quiera agradar a Dios, ojo, toda persona que quiera servir al Señor, tarde o temprano, de una u otra manera, vas a sufrir persecución. Es imposible pasar desapercibido en la familia. Es imposible pasar desapercibido si te llamas cristiano. Si te llamas cristiano y cristiana, es imposible. Tarde o temprano la gente dirá, oye, pero ¿a ti qué te han hecho? ¿A ti qué te pasa? ¿Tú a dónde vas? Y tú tendrás oportunidad para explicar lo que te ha pasado. Entonces, dice en el capítulo 4 que los religiosos, siempre los religiosos quieren echar el jarro de agua fría a la gente que quiere servir con alegría y con libertad al Señor. Siempre. Son de los que ni comen ni dejan comer. Son los que no hacen nada. No hacen nada. Pero cuando alguien hace algo para el Señor, enseguida lo cuestiona. Enseguida lo critica. Y entonces en el capítulo 4 vienen estas personas, vamos a leer a partir del versículo 1. Ahí en la pantalla, Johnny, por favor, Hechos 4:1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, en una camarilla, resentidos, en vez de estar alegres de que en la ciudad las cosas están cambiando, los enfermos son sanados, se predica la libertad en el Evangelio. En vez de venir los religiosos y decir, oye, ya era hora ya era hora de que en nuestra ciudad se hablaran las cosas claras, de que se predicara la palabra. No, están resentidos, están molestos. Dice, de que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Esto les molesta, ¿sabe? Están resentidos con Pedro y con Juan, no les gusta. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. ¿Cómo personas religiosas que tienen que dar ejemplo, resulta que son los que menos ejemplo dan? ¿Cómo puede ser que personas religiosas que tenían que decir, Pedro, Juan, estamos tan contentos con ustedes, oye, este hombre estaba aquí hacía un montón de años, buscándose la vida, un mendigo, y ustedes han venido, han orado por él, Dios lo ha sanado, y míralo, contento, alabando al Señor, ahora ya no tiene que dedicarse como un perro ahí botado todos los días, ahora entra al templo, alaba al Señor. Nada, están molestos, no están contentos, porque se sienten que alguien les está quitando su sitio, se sienten que están siendo desplazados por estos dos que no son sacerdotes, ni son religiosos, ni son nada, son creyentes en el Señor, y entonces vienen y dice, a la cárcel con ellos. Y mira lo que sigue diciendo la historia, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. El día de Pentecostés, ¿se acuerdan? En Hechos capítulo 2, ¿cuántos se convirtieron? 3,000. 3,000 hombres. En aquellos tiempos, hay que decirlo todo, no se contaba las mujeres, ¿verdad? Ni los niños. 3,000 hombres. Ahora, 5,000. Ya van 8,000 y pico. Nada, en pocos días. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. La política y la religión se juntó. A ver qué hacemos con estos dos. Qué cosa, ¿eh? Oye, cuando se junta la política con la religión, eso es una bomba, ¿eh? Eso es una bomba. Y dice el versículo 6, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio, mira la pregunta que le hacen, mira qué pregunta le hacen a Pedro y a Juan. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? A ver,
¿qué pasa aquí? ¿En nombre de quién habéis sanado a este cojo? Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, versículo 8, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Ahí está. Me está preguntando en nombre de quién oro, a quién sirvo, a quién predico. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y ahí está. Ustedes con toda su parafernalia y con toda su religión y con todos sus rezos y con todas las historias, entraban y salían del templo y ni le hacían caso a este pobre hombre. Y nosotros llegamos y en el nombre de Jesucristo oramos por él y ahí está el milagro para la gloria de Dios. ¿Queda claro o no? Pero Pedro aprovecha, como siempre, como dijimos el domingo pasado, que era un hombre que aprovechaba las oportunidades para hablar del Señor. Y ahora dice, y este versículo es muy bueno, sea notorio a todos que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y cita el Salmo 118, versículo 22. ¿Cómo sabía este hombre de Biblia, No hay ni un solo mensaje que él dé que no mencione la palabra. En cada mensaje siempre menciona la Biblia. Y te vuelvo a recordar lo que te dije el domingo. No tenía una Biblia como tú y como yo en la mano. Eso fue siglos después. Se la sabían de memoria. De memoria. Y dice, ¿saben lo que pasa? Que la piedra del ángulo que ustedes desecharon, al final vino a ser la piedra más importante. Déjame que te explique esto, porque esto, los que no saben de Biblia, les puede sonar a chino. Cuando se estaba construyendo el templo de Jerusalén, mandaron una piedra porque no se podían hacer ruidos en la construcción. Ya venían las piedras cortadas de la cantera y después se ponían como si fueran un puzzle, como prefabricadas. Y ellos dijeron que una piedra que habían mandado de la cantera venía defectuosa, que no servía. Y cogieron la piedra y la tiraron al torrente de Cedrón. Los que han estado en Jerusalén conmigo saben lo que estoy hablando, ¿verdad? El templo está aquí. Aquí está el Monte de los Olivos y en medio, ¿qué hay? El torrente de Cedrón. Cogieron la piedra y dijeron, esta piedra está mala, no sirve. Cogieron y la tiraron al fondo del barranco. Resulta que se equivocaron. La piedra no venía defectuosa, pasa que ustedes no saben cómo se monta. Porque no es una piedra normal y corriente, es la cabeza del ángulo, es la que cierra. Es la piedra más importante de todo. Y ahora tienen que ir abajo al barranco, reconocer que se han equivocado, subirla y colocarla donde tiene que ir, en la cabeza del ángulo. Y ahora Pedro dice, así como ustedes desecharon la piedra, ahora resulta que ustedes también han desechado y han tirado y han negado al Señor Jesucristo. Pero ese Jesucristo que ustedes negaron y crucificaron, Dios lo ha resucitado de los muertos y ahora es la cabeza del ángulo, lo más importante de la vida de un ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Increíble, tremendo. Dice aquí, en ningún otro hay salvación. Esto es fuerte, En ningún otro hay salvación. Y sigo leyendo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Este versículo usted se lo tiene que aprender de memoria. Es uno de los primeros versículos que uno aprende de memoria cuando empieza a leer la Biblia. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Nadie puede salvar y perdonar los pecados del hombre más que solamente Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Nadie más. Y Buda no sirve para nada. Y Mahoma para nada. Entonces nadie puede perdonar los pecados del ser humano más que Dios, más que Cristo. Se lo estoy diciendo. ¿Qué es lo que no entiende? Está claro, ¿no? Solamente Cristo lo puede hacer. Bueno, y la gente que adora, no lo sé, eso es problema de Dios. Pero la Biblia dice que el único que puede perdonar, el único que puede salvar a los hombres es nuestro Señor Jesucristo. Ya sé que los hombres enseñan otras cosas, pero bueno, lo que enseñan los hombres allá ellos. Pero lo que dice la palabra de Dios es esto. Y Pedro lo larga y lo dice bien claro. Y entonces dice, entonces, viendo el denuedo, la forma como esta gente hablaba de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras, que no eran alfabetos, sino eran gente sin carrera, sin estudios,
porque analfabetos no eran, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Era imposible pasar desapercibido, porque toda persona que vivió con Jesús terminó pareciéndose al Señor Jesucristo. ¿Qué te parece? Dime con quién andas. ¿Y qué dice el refrán? Y te diré quién eres. Así de claro. Ustedes vivieron con el Señor, aprendieron a hablar como el Señor, oran como el Señor, se comportan como el Señor, y eso es el mejor piropo. Lo mejor que te puede decir la gente a ti es que tú no puedes negar lo que eres, porque hablas, piensas, te comportas y actúas como actuaba el Señor. Qué maravilla, ¿no? Espero que la gente cuando nos vea digan eso y no digan otras cosas, ¿verdad? Que nuestra vida no sea una piedra de tropiezo para los demás, sino que nuestra vida verdaderamente sea una vida que uno dice, oye, tal vez no estoy de acuerdo con sus creencias, pero no te pueden decir, no está viviendo como el Señor mandó en su palabra. Y entonces fíjate lo que hacen. En vez de decir, oye, perdone, nos hemos equivocado, ustedes son buena gente, están predicando la palabra, en vez de hacer eso, mira lo que hacen. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, y no podían decir nada en contra, porque ahí está, era cojo y ahora está en pie. A ver, ¿qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaban entre sí. Se pusieron a hablar entre ellos, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? ¿Cómo que qué haremos? Pues está claro lo que tienen que hacer, arrepentirse ustedes también. ¿Qué más da que sean sacerdotes, que sean? También no. Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no la podemos negar. Pues hijo, si te das cuenta de que Dios ha hecho un milagro a través de la vida de esta gente, si te das cuenta de que este hombre que ha estado ahí un montón de años botado pidiendo limosna no ha cambiado, ustedes no lo han ayudado en nada, y de repente aparece Pedro y Juan, oran por él en el nombre del Señor, el Señor lo levanta, lo transforma, lo cambia y está de pie, pues lo que tienen que hacer ahora mismo también ustedes arrepiéntanse y acepten al Señor y cambien y déjense de tanta historia. No, es que por eso digo, el que no quiere cambiar, no va a cambiar ni a palos. Y estos no querían cambiar. Como hay gente hoy en día que no quieren cambiar, quieren vivir a su manera, a su aire, como estos, presumiendo de religiosos, presumiendo de que tenían gran conocimiento de la Escritura, pero no querían cambiar. No querían reconocer que necesitaban también de la salvación en el Señor Jesús. Y dice aquí, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, vamos a amenazarlos, increíble, ¿eh? Vamos a amenazarlos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Claro, estos abrigan la esperanza y ellos creen que amenazando a Pedro y a Juan, diciéndoles como sigan hablando del Señor, también los vamos a crucificar a ustedes o los vamos a torturar, ellos piensan que con estas amenazas y con estas palabras el problema está resuelto. Es que estos no saben con quién están hablando. Estos no saben a quién tienen delante. Fíjate qué interesante. Versículo 18, dice que los llamaron, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen el nombre del Señor Jesús. Pero mira la respuesta. Mas Pedro y Juan respondieron y les dijeron, los dos al mismo tiempo, al unísono, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Es decir, yo para llevarme bien con ustedes tengo que llevarme mal con Dios. Que es lo que mucha gente hace. Para llevarse bien con la familia, para llevarse bien con los colegas, para llevarse bien con la gente, pues si no obedezco a Dios, pues no pasa nada. Pero así me llevo bien con la gente. Pero estos no son así. A estos no se les puede mangonear tan fácilmente. Y entonces dice en el versículo 20, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. ¿Cuántos dicen amén? No vamos a callarnos. Me da igual lo que nos digan, me da igual lo que nos hagan. No vamos a callarnos. Ellos entonces les amenazaron, les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Es decir, la evidencia estaba delante. Es un hombre mayor de edad, un hombre ya con 40 años, que todo el mundo conoce, todo el mundo sabía a lo que se dedicaba. Y ahora, como no quieren convertirse, como no quieren reconocer el milagro, como no quieren cambiar, dicen,
A partir de ahora queda prohibido hablar del Señor Jesucristo. A partir de ahora no me oren por nadie. A partir de ahora no me vayan por las calles hablando a la gente de que Cristo murió, de que al tercer día resucitó. A partir de ahora, tranquilitos. A partir de ahora, calladitos la boca. ¿Surtió efecto la amenaza de los sacerdotes? En absoluto, en absoluto. Estos no se callaban ni debajo del agua. De hecho, cuando leemos las cartas de Juan, cuando leemos las cartas de Pedro, siguen hablando, aunque ya están en la presencia del Señor, ¿te das cuenta? Y entonces, ¿qué es lo que hacen estos hermanos? Han sido amenazados por las autoridades políticas y por las autoridades religiosas. ¿Qué van a hacer a partir de ahora? Bueno, lo que tenemos que hacer cuando tenemos problemas los cristianos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Amargarnos? ¿Desesperarnos? ¿Quejarnos? No. Ellos hicieron lo que nosotros tenemos que hacer en todo momento y en toda situación. Vamos a ver qué hicieron. Versículo 23. Puestos en libertad, ya están libres, vinieron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Mira, nos ha pasado esto, esto y esto y esto. Fuimos al templo a orar. De repente oramos por un señor que estaba enfermo, Dios lo sanó, yo prediqué la palabra, vinieron toda esta gente, nos llevaron presos, dicen que no tenemos que hablar del Señor nunca más, tenemos que callarnos la boca, les contaron todo. Y dice en el versículo 24, ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, otra vez citan la palabra, ¿te das cuenta? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Versículo 29, ahora Señor mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo, ¿qué? Hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado el lugar en el que estaban congregados, ¿qué pasó? Tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra del Señor. Es tremendo, hermano. Esto es increíble. Increíble. Ellos no querían tener problemas con nadie. Ellos no subieron para amenazar el puesto de nadie. Ellos no subieron para hacerle sombra y quitarle el puesto a los religiosos en absoluto. Ellos subieron para orar. Pero en medio de aquel encuentro con aquel hombre, el Señor interviene, hace un milagro, transforma la vida. De repente se ven en un lío que ellos no han buscado, el lío los buscó a ellos, ¿verdad? Pero ellos, ¿qué es lo que hacen? Se amedrentan, se achican, agachan la cabeza. No. Salen de aquel lugar donde estuvieron detenidos, se reúnen con los hermanos. Hermanos, miren, nos ha pasado esto y esto. Las cosas están difíciles, ¿eh? Hasta ahora nadie se ha medido con nosotros. Hasta ahora todo perfecto. A partir de mañana, en cuanto salgamos a las calles a predicar, a orar por los enfermos, a hablar del Señor, ya nos estarán esperando las autoridades, nos van a amenazar, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, hermano, vamos a hacer algo, vamos a orar. Y dice que se pusieron a orar, unánime, oraron al Señor con fervor, con fe en el nombre de Cristo. Y cuando terminaron de orar, ¡pum!, el lugar donde estaban tembló. Fueron llenos del Espíritu Santo y al día siguiente volvieron otra vez a la calle a hablar más del Señor Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Es increíble, hermano. Así es como deberíamos de ser todos y cada uno de nosotros. No tenerle miedo al hombre, tenerle respeto a Dios, tener respeto a las autoridades, pero miedo a nada ni a nadie, porque mayor es el que está en nosotros que el que viene contra nosotros. Y el Señor nos ha mandado en su palabra, y es un mandamiento, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Algunos se reirán, me da igual, te voy a hablar igual. Otros probablemente se enfaden, otros te escupan, otros te amenacen, otros se convertirán. Da igual la reacción de la gente. A nosotros no nos importa cómo reaccione la gente. A nosotros lo que nos debe de importar es si estamos cumpliendo con el mandato y con la orden que el Señor nos dio. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ni más ni menos. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo estás haciendo?
¿Estás dedicando algo de tu tiempo libre a hablarle a la gente de Cristo? Porque lo que no puede ser es que pase un día, una semana, un mes, 2 meses, 6 meses, un año y no le hables a nadie de Cristo. Eso no es normal. Eso es que estás enfermo. Estás enfermo, hijo. Estás dedicando demasiado tiempo a otras cosas que no digo que sean importantes, pero te estás olvidando de una comisión, de un mandato, de una orden que el Señor nos ha dado. ¿Cómo creerá la gente si no hay quien les predique? Por lo tanto, hermano, no es que bueno, es que voy a hacerlo, no sé, yo no sirvo. No, es una orden que el Señor nos ha dado. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Punto. ¿Cuántos dicen amén? Ellos lo hicieron, pero claro, no lo hicieron en sus fuerzas, sino ellos oraron. Y siempre tenemos que recurrir a la fuerza del Señor, porque nuestra fuerza y nuestros recursos no vienen de nosotros mismos. Nuestros recursos y nuestra fuerza y nuestro respaldo viene de el Señor, el que hizo los cielos y el que hizo la tierra. Tienes que acostumbrarte a testificar, tienes que acostumbrarte a compartir tu fe, tienes que acostumbrarte a llevar siempre encima folletos, Nuevos Testamentos, alguna Biblia en el coche, algunos folletitos en el bolsillo, alguna tarjetita. Tienes que acostumbrarte a eso, no como algo bueno, no, tienes que acostumbrarte a eso. Tienes que romper esos hábitos de decir, bueno, yo no le hablo a nadie y todo. No, tienes que romper esa costumbre religiosa de yo voy al culto, yo como, yo me alimento, yo gloria a Dios, aleluya, y cada uno a su casa. No, eso no es de Dios. Eso es una vida religiosa, eso no es de Dios. Usted tiene que dedicarle tiempo al Señor, orar, Señor, ponga en mi camino gente para poder hablarle de ti. Pon en mi camino a alguien que le pueda dar testimonio de ti. Dame la oportunidad de regalarle una Biblia, un Nuevo Testamento a alguien, a alguna persona. ¿Cómo empezamos el culto hoy? Comentando de un pastor que por dedicarse a esto, ayer lo atropellaron y lo mataron en Irak, pero murió sirviendo al Señor. Amén. Sirvió esforzándose por el reino. Murió dedicando su vida para el Señor. Y eso es lo que tenemos que hacer, dedicarnos y como algo normal en nuestra vida, hablar de Cristo, hablar del Señor a la gente. Porque la gente está necesitando como nunca antes que alguien se le acerque y le diga que hay un Dios grande, que tiene todo el poder y tiene toda la autoridad. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuándo fue la última vez que lo hiciste? Pues claro, vamos a hablar en serio o ¿a qué estamos aquí? ¿Cuándo fue la última vez que diste testimonio a alguna persona? A lo mejor ni te acuerdas, a lo mejor nunca lo has hecho. Pues espabila. Es un deber y una responsabilidad de todos y cada uno de los hijos del Señor de compartir las buenas nuevas, de contarle al mundo, porque yo dije una vez, hermano, ¿ustedes creen, y lo pregunto otra vez y quiero que me respondan en serio, ¿ustedes creen que hace 2000 años Dios mandó a su Hijo, fíjate lo que te estoy diciendo, mandó a su Hijo al mundo para que muriera en una cruz por los pecados del ser humano? ¿Ustedes creen eso? Tranquilo, yo sé que estás contento, pero no te preocupes, tranquilo. ¿Lo creen? ¿Sí o no? ¿Tú crees que Jesucristo ha venido en carne? ¿Tú crees que Jesucristo ha venido en carne y hueso? Di conmigo, creo que Jesucristo. No, dilo que yo te digo. Creo que Jesucristo. Dilo conmigo, creo que Jesucristo, que ha venido en carne y ha muerto en una cruz y ha resucitado el tercer día. Y Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Ok, muy bien. Entonces endemoniado no está. ¿Saben qué, hermanos? La Biblia nos enseña que tenemos que decirle al mundo lo que acabo de decir ahora, porque la gente no lo sabe. La gente cuando ve una película se creen que Cristo fue un personaje de la historia y nada más. Pero si ustedes creen que verdaderamente Cristo murió y Cristo resucitó, si esto es verdad, y hermanos, ¿cuántos de ustedes que están aquí han ido conmigo y han visto el sepulcro, la cueva de Cristo vacía? Algunos. Yo les he llevado a ustedes a la tumba de Cristo a Jerusalén. ¿Cómo está esa tumba dentro? Está vacía. Me acuerdo que una vez llevé a una persona a la tumba de Cristo a Jerusalén, al jardín de la tumba, y cuando salíamos de la cueva me dice, oye, una pregunta, ¿qué vinimos a ver aquí? Digo, aquí lo que has visto. Una tumba vacía. A esto hemos venido aquí. ¿Te imaginas que estuviera ocupada? ¿Te imaginas que hubiera un muerto o unos huesos dentro? ¿Te imaginas? Sería una tragedia. Pero nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo está vivo, que ha resucitado de la muerte y está con nosotros en esta tarde, en este lugar. ¿Cuántos dicen amén?
¿Tú lo crees? Amén. Pues dice la palabra del Señor que esta gente se jugó la vida y murieron como mártires por enseñar este mensaje al mundo. Ellos murieron por lo que tú y yo creemos esta tarde, que nadie se mete con nosotros, pero ellos estuvieron dispuestos a ir a una cruz, a ir a la muerte, al martirio, porque creían totalmente lo que tú y yo estamos creyendo esta tarde. Y dieron su vida, y no tuvieron temor de dar su vida en la cruz, crucificados, comidos por la fiera, quemados, etcétera, etcétera, porque estaban completamente convencidos que aquel Señor Jesucristo que murió en la cruz, lo vieron vivo al tercer día y estuvieron con Él y caminaron con Él y viajaron con Él. Estaban plenamente convencidos de que Cristo estaba vivo. Pero si yo te digo esta tarde que allá afuera hay gente que no lo sabe, ¿qué te parece? Hay millones de personas que no creen, porque nadie se lo ha dicho, esta gran verdad que tú y yo hemos confesado en esta tarde, en este lugar. Ahora, a raíz de esto, la gente que se convertía, ¿qué hacía? ¿Qué hacía la gente que se convertía en aquellos tiempos? Vamos a leerlo. Seguimos en el capítulo 4. Vamos a leer todo el capítulo 4. Dice en el capítulo 4, versículo 32, que la multitud, ya hablamos de multitud, de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado. ¿Tú has leído bien esto? No había entre ellos ningún necesitado. Porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Yo nunca he visto esto. Yo lo leo, lo creo, pero yo nunca lo he visto. Yo nunca he visto una iglesia, he visto algún hermano, alguna persona que lo hace, pero una iglesia en peso que lleve este modelo, este estilo de vida, yo esto nunca lo he visto y creo que ustedes tampoco. Que la gente se desprendan de sus cosas para que no haya necesidad, para que todos estén cubiertos. Yo esto nunca lo he visto. Este modelo funcionó un tiempo, pero parece ser que con el paso del tiempo el modelo no se volvió a repetir. Y entonces dice en el versículo 36, y aparece un personaje que hasta ahora no se había mencionado, dice que José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, que era un levita natural de la isla de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Es decir, si nosotros analizamos esto, vemos que los discípulos salían a las calles, predicaban, que se presentaba alguna necesidad, algún enfermo, oraban por él. El Señor se glorificaba, el Señor hacía el milagro allí en la calle. Automáticamente la gente venía. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, que un ciego, no, que un mudo, no, que un paralítico. Entonces, cuando se juntaba la gente, esta gente decía, vamos a aprovechar la oportunidad, ya que no entran ya que no vienen con nosotros, pero están aquí, de espectadores, de curiosos, se les predicaba la palabra. Dice que la gente, las multitudes, al final lo que hacían es que le enseñaban un modelo, un estilo de vida que nunca en la vida habían visto en Israel ni en el mundo entero. Vivían juntos, compartían todas las cosas. Dice la Biblia que había un tal José, que después lo llamaron Bernabé, que significa hijo de consolación, que tenía una finca, una heredad, que la vendió y la trajo a los pies de los apóstoles. Cuidado, porque este Bernabé va a ser un personaje del cual hablaremos en las próximas semanas, porque este es el personaje que después se dedicaría a viajar con el apóstol Pablo, ¿sí? Con el apóstol Pablo por diferentes lugares llevando la palabra. Este fue el hombre que se entera de que había una conversión impresionante de un rabino, de un religioso muy, muy famoso, muy conocido, que se ha convertido, pero bueno, como que nadie le hace caso, le tienen incluso algunos miedo, y dice que fue a buscarlo. Y entonces se lo lleva y lo presenta a los hermanos. Sí, este Bernabé va a ser un personaje muy, muy interesante, Dios mediante, en las próximas semanas.
Pero a lo que voy, ellos predicaban la palabra, oraban por los enfermos. Fíjate todo lo que hacían, oraban por los enfermos. Dios se glorificaba, predicaban la palabra. Y luego lo que hacían es que le enseñaban a la gente a vivir de una forma diferente. Y yo una de las cosas que he dicho en predicaciones cuando he salido por ahí es lo siguiente. Yo veo que la mayoría de la gente que se convierte, incluidos ustedes, con el tiempo saben más o menos cómo comportarse de puertas para adentro. Es decir, ustedes aprenden cómo es un culto, cómo es una iglesia, cómo se canta, cómo se entra, cómo se sale, cómo se comporta uno, cómo no se comporta uno, ¿verdad? Pero la Biblia no solamente nos enseña a vivir de puertas para adentro, sino que la Biblia enfatiza mucho cómo tiene que ser nuestra vida de puertas para afuera. Porque aquí durante la semana, ¿cuántas reuniones tenemos como iglesia? 2. Los jueves a las 7 y los domingos a las 6:30. Y después los chicos, los jóvenes se reúnen los sábados. Es decir, que el tiempo que tú y yo pasamos, si viniéramos a todos los cultos, el tiempo que pasamos de puertas para adentro es muy corto, muy pequeño, en proporción al tiempo que pasamos fuera del local que hemos dedicado para predicar y para aprender la palabra de Dios. Es decir, que no es tan complicado aprender a comportarse, a hablar y a vivir de puertas para adentro. Eso es muy fácil, simplemente imitando y punto. Pero la Biblia nos enseña de que fuera, en nuestros hogares, en el instituto, en la universidad, en el puesto de trabajo, etcétera, es donde tenemos que aprender a vivir como Cristo quiere que vivamos. Porque allí es donde hay que comenzar a practicar lo que la Biblia llama el perdón. Allí es donde hay que comenzar a practicarlo. Allí es donde hay que comenzar a llevarse bien con la gente. Allí es donde hay que comenzar a dar testimonio. Allí es donde hay que comenzar a dar un ejemplo al mundo de que Cristo, según algunos dicen, le ha cambiado por dentro. Pero yo veo que en el Evangelio no solamente se enfatiza el cambio interior, sino también el cambio por fuera. El cambio por fuera. No hay un refrán que tiene el mundo que dice, una imagen vale más que 1000 palabras. ¿Sí o no? ¿Lo conocen? Vale. ¿Cómo vives tú fuera de la iglesia? ¿Te emborrachas? ¿Mientes? ¿Te vas con mujeres por ahí? ¿Frecuentas discotecas? ¿Llevas una vida de libertinaje llamándote cristiano? Pues ¿sabes lo que dice la Biblia? Te lo voy a decir. La Biblia no dice, subrayo, la Biblia no dice que nos tenemos que apartar de adúlteros, de fornicarios. No, la Biblia no dice eso. La Biblia sí dice que tenemos que apartarnos y no tener ninguna comunión con ninguno que llamándose hermano fuere lo que acabo de mencionar. Es decir, como creyentes, nuestra vida por dentro y por fuera tiene que cambiar, ¿sí o no? Porque si nuestra vida solamente es dentro de la congregación y cuando salimos de la congregación nos olvidamos de que el mundo nos observa, de que nuestras conversaciones, de que la forma como nos comportamos sigue siendo igual, en vez de evangelizar, lo que estamos es causando un tropiezo y un mal testimonio a la gente que está afuera. Por eso debemos de orar, Señor, ayúdame a dar buen testimonio fuera de la congregación, porque es donde la gente nos ve. Aquí la gente no nos ve. Aquí la gente no sabe lo que estamos haciendo. Cerramos la puerta, empezamos a cantar y la gente pasa por la calle, ustedes no los ven, yo veo que pasan, algunos se paran, otros entran un poquito, luego se van. Pero es fuera donde la gente te ve, el de la tienda, el padre, el vecino, el amigo, el compañero de trabajo. Es ahí donde a ti te corresponde, como dice la palabra, ser luz, marcar una diferencia. Y esta gente que estamos viendo en la Biblia, no solamente Pedro, Juan y los apóstoles, sino todos los que se convertían a Cristo, marcaban una diferencia, eran personas diferentes, hablaban diferente. ¿No habéis escuchado esta tarde cuando leíamos que los sacerdotes les dijeron, es que ustedes, aunque son del vulgo, aunque son personas sin letras, ¿verdad? Ustedes se nota que han estado viviendo con Jesús. ¿Qué te parece? Por lo tanto, nuestra oración debería ser, Señor, enséñame cuando estoy fuera de los cultos, fuera de la iglesia, a dar un testimonio de tal manera que la gente pueda decir, tal vez yo no creo lo que él cree, tal vez yo no
voy a esa iglesia donde esta persona va, pero estoy plenamente convencido de que esta persona es una persona que ama a Dios y que se esfuerza por agradar y por servir al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Así que vamos a dejarlo hoy aquí, pero quiero que en las próximas semanas sigamos analizando qué hacía Pedro, porque va a llegar un momento en el libro de los Hechos en el que ya no se va a hablar más de Pedro. Hay muchos capítulos que hablan de él. Venimos hablando de Pedro desde los evangelios, hemos hablado de Pedro en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, estamos en el capítulo 4. Vais a ver cómo en las próximas semanas, Dios mediante, se sigue hablando de este hombre. Pero llega un momento en el que ya no se habla más. Y comienza a hablarse de otro personaje que también fue una persona muy utilizada por el Señor, del cual Dios mediante hablaremos. Pero quiero que en esta tarde le pidamos al Señor que así como Pedro se esforzaba por servir y por agradar al Señor, que todos y cada uno de los que estamos aquí nos esforcemos y aprovechemos las oportunidades para hablar de Cristo, pero no solamente con palabras, sino con nuestro ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a orar. Cierra tus ojos ahí donde estás. Vamos a pedir que el Señor en esta tarde nos ayude a poner en práctica la palabra de Dios. Pedro dijo algo muy interesante: nosotros no vamos a dejar de hablar de Cristo. Aunque ustedes nos amenacen, aunque ustedes nos digan que nos callemos, nosotros lo que hemos visto, nosotros lo que hemos aprendido, lo vamos a seguir diciendo. Porque Cristo, el Señor, ha cambiado nuestra vida. Y no importa que los amenazaran, ellos oraban. No importa que los asustaran, ellos oraban. Y pedían: Señor, danos de nuevo. Danos de nuevo en la palabra. Y sigue extendiendo tu mano, haciendo milagros, prodigios, señales y maravillas. Y dice la palabra de Dios que el Señor confirmaba la palabra con lo que hacía. Y queremos en esta tarde, Dios mío, pedirte de todo corazón que tú nos des de nuevo en la palabra, que podamos esforzarnos para que juntos podamos dar testimonio a este mundo perdido de que Cristo vive, de que Él ha cambiado nuestra vida y que tú quieres cambiar los corazones de todas aquellas personas que se acercan a ti, Señor. Te doy muchas gracias por el privilegio que nos das de estudiar tu palabra. Señor, sigue tocando y abriendo nuestros ojos para que descubramos las maravillas que se encuentran en tu palabra y que nos enseñan cómo vivir vidas victoriosas, vidas bendecidas y vidas usadas, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra siempre habla, tu palabra siempre nos muestra el camino, las formas que tenemos que comportarnos y vivir. Te ruego en el nombre bendito y poderoso de Jesús que tú ayudes a tu pueblo a seguir adelante en tus caminos. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos, en esta Amén. Gloria a Dios. ¿Estás contento? ¿Sabes que una de las cosas que nos dice el Señor, que cuando vamos a presentar nuestra vida delante de Él, no vamos a ir de cualquier manera? El Señor dice que tenemos que entrar por sus puertas, por sus atrios. ¿Entramos así? Si fuimos agradecidos, entramos por la puerta y dimos gracias, Señor, por este momento. ¿Sabes que hay un salmo que me gusta mucho? Y quiero comenzar con este salmo, porque me llama la atención cómo el salmista comienza este salmo. El Salmo 18. Y el salmista dice: te amo. Así comienza el salmo. Te amo. ¿Cuánto aman a Dios? Pero amar al Señor sobre todas las cosas, ¿eh? No es un amor como uno más. No. El salmista dice: te amo, oh Señor. Ahora mira todas las características que dice sobre su Dios. Fortaleza mía, el Señor, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. ¿A qué es hermoso?
todo lo que dice el salmista de su Dios. Ahora, ¿qué es Dios para ti? ¿Qué es el Señor para ti? ¿Podríamos expresar tantas cosas como lo hace el salmista? Y después quiero terminar con diciendo: invocaré el nombre del Señor, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a darle gracias a Dios por este momento. Hoy estamos aquí para invocar su nombre. La Biblia dice que el que le busca, le halla, y Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Así que cierra tus ojos y ahí donde tú estás, con tus propias palabras, dile: Señor, gracias. Así como el salmista comienza este salmo diciendo: te amo, dile: Señor, te amo. Te amo porque has sido tan bueno en mi vida y seguirás siendo bueno en mi vida, Señor. Y hoy estamos delante de tu presencia, Señor, tu iglesia, tus hijos, para adorarte, alabarte, exaltarte, bendecir tu nombre, Señor, para poder deleitarnos delante de tu presencia. Nos acercamos, Señor, ante tu trono, Señor, ante tu altar, para, Señor, levantar esta alabanza, Señor, en espíritu y en verdad delante de ti, Señor, para darte gracias por todas las cosas que has hecho en nuestras vidas y seguirás haciendo, Dios mío, para que tú dirijas esta reunión, Señor, de principio a fin. Señor, tú conoces nuestras vidas, conoces nuestros corazones, Señor, y sabes cuál es la necesidad de cada uno de los que hoy estamos aquí. Señor, te pedimos que nos hables a través de tu palabra, que es viva y eficaz, Señor. Que esa palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, que podamos ponerla en práctica cada día de nuestras vidas. Señor, que tú seas el centro de esta reunión y que a ti te demos toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Amén. Abramos la palabra del Señor en esta tarde por el libro del Eclesiastés, el capítulo 3. A partir del versículo 1 vamos a estar leyendo esta porción que es muy conocida, que se ha leído en otras ocasiones, pero que viene muy bien con el tema que vamos a tocar en esta noche, que tiene que ver con el tiempo, o si lo prefieren, con los tiempos. Salomón fue el autor de este libro tan interesante, donde él reflexiona sobre muchísimas cosas, y algo que él mencionó en muchas ocasiones fue cómo en la vida hay, según el versículo 1, un tiempo para cada cosa, y para todo lo que se quiere debajo del cielo hay una hora. Él dice que hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer el bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de aquello se disminuirá. Y lo hace Dios, para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Y Dios restaurará lo que pasó. ¿Cuántos dicen amén? Salomón tuvo una época mala en su vida. Todos sabemos perfectamente que se juntó con personas equivocadas que terminaron conquistando su corazón
Ya el Señor lo había dicho, ya el Señor lo había advertido claramente, que cuando el creyente se junta con personas que no van a aportar nada a su fe, sino más bien todo lo contrario, pues corre el riesgo, si éste no mantiene su fe y sus principios y su mirada en el Señor, que pueda llegar a ser manipulado y ser llevado por caminos equivocados, totalmente opuestos a la voluntad de Dios. Y eso fue lo que le ocurrió a Salomón. Salomón fue un hombre que fue rico, un hombre que fue tremendamente prosperado. Salomón fue uno de los reyes más importantes en toda la historia de Israel, pero lamentablemente todos sabemos que su corazón fue llevado a la idolatría porque se juntó con mujeres que para tenerlas contentas les construyó templos. Con el dinero de la corona les construyó diferentes templos, tanto en Jerusalén como alrededor del país, ya digo, para tenerlas contentas. Y dice la Biblia que terminaron desviando su corazón. Él conocía la palabra. Y creo que no hay nada más triste que ver a una persona que conoce la palabra pero no la obedece. Creo que no hay nada más triste y doloroso para unos padres que haber, por ejemplo, criado a unos hijos en la palabra de Dios y ver que estos están totalmente opuestos a la palabra de Dios y a la voluntad del Señor. Creo que no hay nada más triste para una mujer compartir su cama, su tiempo y toda su vida con un hombre que no ama a su Dios. Es más, que puede ser hasta que se burle de su Dios, o viceversa, un hombre que ama a Dios, que incluso quiere servir al Señor, pero que ésta no tiene ningún interés por descubrir y hacer la voluntad de Dios en su vida. Sea como sea, alguien dijo en cierta ocasión, no es una frase mía, simplemente la repito, que así como tratamos con el tema del tiempo, así es realmente nuestro corazón. En otras palabras, a lo que dedicamos nuestro tiempo, descubre el tipo de persona que realmente somos. ¿Por qué no nos engañemos a estas alturas? Dedicamos y buscamos tiempo para lo que nos gusta, lo que nos interesa. Y decimos que no tenemos tiempo para aquellas cosas que tal vez no amemos tanto ni anhelemos tanto. Cuando hay personas que dicen no tengo tiempo para Dios, en el fondo lo que están diciendo, yo no amo tanto a Dios que merezca la pena dejar otras cosas para atenderlo a Él. Cuando decimos no tengo tiempo para leer su palabra y escudriñar las Escrituras y prepararme y fortalecer y alimentar mi fe, lo que estás diciendo, aunque no seas consciente a la hora de decirlo, es que hay otras cosas, tal vez el deporte, tal vez el internet o cualquier otro hobby, que es mucho más importante que leer la carta de amor que tu Dios te ha mandado para que le conozcas, para que te prepares y le sirvas mejor. ¿Qué estás haciendo con tu tiempo? El tiempo es un don de Dios. Dicen que es más importante el tiempo que el dinero, porque el dinero al fin y al cabo va y viene, y si trabajas más o menos, pues lo puedes conseguir. Pero por mucho que te afanes, no puedes conseguir más tiempo del que Dios te ha establecido dar. Y lo curioso del tiempo es que tenemos a veces la sensación, o algunos seres humanos tienen la sensación, de que siempre lo vamos a tener en nuestras manos. Y el tiempo es lo más efímero, es lo más volátil que existe en esta vida. Porque va transcurriendo y va pasando y no respeta ni a reyes ni a mendigos, ni a blancos ni a negros, ni a creyentes ni a ateos. El tiempo va pasando y cuando te das cuenta, dice Santiago, que ha sido como una neblina que pasó y nunca más puedes volver a recuperarla. Hay un factor del tiempo que a mí siempre me ha llamado la atención, y es que si miramos hacia atrás podemos saber cuánto hemos consumido de ese tiempo, pero no cuánto tiempo nos queda por delante. No sé cómo sería nuestra vida si supiéramos en este momento exactamente cuántos días, cuántos meses o cuántos años nos quedan de vida. No lo sé. Pero lo que está bien claro es que el Señor no nos ha dado esa información, a menos que el Señor nos dé una revelación, como ha habido casos en la historia, donde el Señor le decía a ciertas y a determinadas personas, prepárate porque vas a morir, o ha llegado el tiempo de reunirte con tus padres. Ninguno de los presentes que yo sepa sabemos cuánto tiempo nos falta para terminar la carrera. Repito, sí sabemos cuánto tiempo hemos consumido, pero permítame que les ponga un ejemplo. Cuando fuimos a vivir en el año 90 a Argentina, me compré un coche con el poquito dinero que llevábamos
Y el que me lo vendió me dijo, mira, al coche le falla esto, le falla aquello. Bueno, le fallaba casi todo, era poco lo que funcionaba, pero bueno, por lo menos arrancaba y me llevaba de un lugar a otro. Pero una de las cosas que me dijo que no funciona, dice, pero no te preocupes, no te preocupes. Tú calcula y ya verás que nunca te va a pasar nada. Lo que no funciona es la aguja de la gasolina. No sabes si está lleno, vacío o medio tanque. Pero tú calcula, tú llénalo y más o menos me dijo él, puedes hacer tantos kilómetros. Recuerdo que una vez tuvimos que hacer un viaje muy largo desde la ciudad de Rosario hasta Mendoza. Los que son de Argentina, que tal vez están aquí o me están escuchando, saben que es un viaje muy largo y por aquellas carreteras hace muchos años. Cuando íbamos por la carretera, yo iba, como me dijo aquel señor, calculando cuántos kilómetros podía hacer. Y os puedo asegurar que en aquellas carreteras no te vas a encontrar cada 4, 5, 10 o 20 kilómetros una gasolinera, sino que cuando ves una, procura parar, porque no sabes cuándo vas a encontrar la otra, si es que la encuentras. El asunto es que íbamos tan tranquilos, íbamos con un matrimonio de hermanos del Uruguay, que en ese momento eran misioneros en Argentina. Iba Elena, iba Priscila, que era una niña pequeñita, y yo iba conduciendo. De repente, el coche se paró. Calculé mal. Así de claro. Calculé mal. Nos quedamos botados en la carretera y ¿ahora qué hacemos? Nadie te va a parar. Sin embargo, curiosamente un camionero paró y el hermano que venía con nosotros se montó con él y se fue. Después nos pasó algo, yo diría casi peor, porque sin darme cuenta dejé las llaves del coche dentro del maletero del coche y lo cerré. Y entonces ahora estaba sin gasolina y sin llaves. Sí, más difícil todavía, ¿no? Como en el circo. El asunto está que nos paró otra persona, milagrosamente, y sacó un manojo de llaves y la primera que metió me abrió el maletero. Bueno, el asunto es que nosotros no tenemos algo que nos indique cuánto tiempo nos queda. ¿Te imaginas que algunos de los que están aquí esta noche no terminan este año? ¿Que este sea el último año de tu vida? ¿Te imaginas eso? Nosotros estábamos haciendo planes, o mejor dicho, Elena estaba haciendo planes para irse unos días, una semana con su madre, porque le habían dicho que estaba enferma. Y cuando llegamos de Estados Unidos, pues ya no estaba enferma. Ya había partido a la presencia del Señor. Y todo cambió, los planes cambiaron de la noche a la mañana. Y tuvimos que irnos a Galicia y todo fue diferente. ¿Quién puede saber exactamente en esta tarde aquí, o los que están en sus casas viendo esta reunión, cuánto tiempo nos falta? La palabra de Dios nos enseña que nosotros como creyentes, que somos los receptores de este regalo maravilloso que es el tiempo, tenemos que aprovecharlo y no desperdiciarlo, porque además dice que los tiempos finales en los que ya estamos serán tiempos peligrosos. Serán tiempos difíciles, de guerras y de rumores de guerras y de tantas cosas más. Hoy cuando le pedí a Jerónimo que trajera la lectura, me di cuenta de que el versículo que yo quería que empezara a leer hace una referencia y le dije, no, ese no lo leas, lee el siguiente, porque ese versículo dice, y ay de las que estén encinta en aquellos días. Entonces dije, no leas ese versículo, por si acaso esta noche duermes en el salón de tu casa en vez de en tu cama, ¿no? Así que empieza por orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Pero ya lo dije yo. Tengo aquí una pequeña lista de algunos versículos de la Biblia que hablan acerca del tiempo. Daniel capítulo 2, versículo 21 dice, Él muda, Él cambia los tiempos y las edades. Él quita reyes y pone reyes. En otras palabras, podemos ver sobre todo en el libro de Daniel que el que controla la historia, el que controla la vida de los seres humanos, incluso de los inconversos, por supuesto, y el que controla el tiempo y las edades es nuestro Dios.
Mateo 16:13, un reproche que el Señor le lanza a los escribas y fariseos de su época cuando les llama hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Habían desarrollado, digamos, como una técnica para saber cuándo era el tiempo de cosechar, o cuándo era el tiempo de sembrar, o cuándo vendría buen tiempo, cuándo vendría la lluvia, la temprana y la tardía. Y el Señor dice, es increíble que ustedes sean capaces de saber las señales de los tiempos físicamente hablando, pero sois incapaces de interpretar y de discernir las señales de los tiempos. Me llama la atención que el primer milagro que el Señor Jesucristo hizo parece como que le costó hacerlo. Cuando su madre le dice, hijo, se acabó el vino, ya no tienen más vino. Imagínate una boda sin vino. Y el Señor le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Como el Señor sabía cuándo era su momento y cuándo no era su momento. Aún no ha venido mi hora. En el mismo Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 6, Jesús les dijo, mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está listo, siempre está presto. Y hay un versículo espectacular en el libro de Daniel, en el capítulo 12, que dice, cuando se acabe, porque el otro día en la clase que tuvimos por Zoom, el día miércoles, yo les dije, porque la Biblia nos da ese dato, cuándo empezaron los últimos tiempos. ¿Cuándo empiezan y cuándo terminan? Aquí dice cuándo van a terminar. Cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo. Todas estas cosas serán cumplidas. Es un versículo un poco difícil de entender, porque ¿qué significa eso? Que cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, cuando el pueblo santo, cuando el pueblo de Israel llega a la extenuación, al punto, al borde del exterminio, cuando ya no tengan más fuerzas, ni físicas, ni espirituales, ni militares, cuando llegue el momento en el que ya no aguanten más y ya se haya acabado todas las armas y todas las bombas, y ya no haya gasolina para los aviones, y ya no haya cohetes, y ya no haya nada, cuando se acabe todo eso, se cumplirán todas estas cosas, dice la Biblia. Así que todavía falta un poco, Y yo oí, mas no entendí. Y le dije al Señor, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y Él respondió y me dijo, anda. Y esa expresión, anda, es lej. Lo mismo que le dijo el Señor a Abraham. Cuando lo llamó de Ur de los Caldeos, ¿se acuerdan? Para sacarlo de Ur de los Caldeos a la tierra, que él ni siquiera sabía dónde estaba, ni cómo se llamaba, le dijo, Abraham, lej lejá, sal para ti mismo, sal, camina, no te detengas, aunque no entiendas nada, aunque no sientas nada, sal, muévete, no te quedes quieto. Y ahora le dice el Señor a Daniel lo mismo, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. ¿Cuántos dicen amén? No sé cuántos de ustedes conocen la parábola de esas personas que son contratadas para ir a trabajar a una viña. Como había tanto trabajo, no todos fueron contratados a la misma hora. Probablemente el dueño de la viña pensó que con los primeros que mandó por la mañana temprano era suficiente. Pero se dio cuenta, se percató de que había mucho trabajo. Y dice que volvió a salir otra vez. Y a la gente ociosa, a la gente que estaba sin trabajo, a la gente que estaba deambulando por las calles, los volvió a contratar y les dijo, vuelvan otra vez a la viña y llévense a otros obreros más. Y así fue saliendo en varias ocasiones, hasta que finalmente dice que ya hubo una última tanda, los de la última hora. Y les dijo, id porque todavía queda trabajo por hacer. Toda esa parábola tiene múltiples interpretaciones. Pero lo que está bien claro, aplicándolo a nuestro tiempo, a nuestra hora, es que nosotros estamos en la última etapa de la historia de la humanidad. Algunos piensan que esto, cuando lo hablamos los pastores, piensan que es para asustar a la gente, nada más lejos de la realidad. O para tratar de obligarte a que te conviertas a Cristo. Yo jamás en mi vida he obligado, y pienso que no obligaré a nadie a convertirte, pero sí quiero dirigirme a las personas que están aquí que no son creyentes. Y también a los que están en sus casas escuchando y viendo este culto.
Si tú no eres creyente, sino simplemente un simpatizante, una persona que puedes incluso venir a la iglesia y no te sientes mal, porque incluso puedes llegar a conocer a alguien que te dé un trabajo. De hecho, hay gente que viene a la iglesia a buscar trabajo, no vienen a buscar a Dios. Vienen a buscar algún contacto que les ponga, ¿verdad?, en sintonía con alguien que esté buscando algún obrero, algún pintor, algún albañil, alguna mujer que se queda a dormir en la casa de alguien para cuidar a una anciana. Hay gente que viene a la iglesia con esas intenciones. Hay otros hombres y mujeres que vienen a la iglesia tal vez para buscar al hombre o a la mujer de su vida. Ya que en la calle no se comen un rosco, pues dicen, bueno, vamos a la iglesia. Allí todos somos hermanos, nos damos besitos, nos saludamos, Dios te bendiga, hermanita, ¿qué tal, cómo está? Y si cae algo, pues me aprovecho, ¿no? Es así, no nos engañemos. Yo llevo muchos años en esto, ya sé de qué pata cojean algunos y algunas. Pero si tú no eres creyente, pero simplemente eres un simpatizante, déjame que te diga que habrá un momento en el que vendrás a esta iglesia y la encontrarás probablemente con las puertas abiertas y las luces encendidas y todo como si estuviera dispuesto y preparado para celebrar un culto, pero probablemente no encuentres a nadie o algunas pocas personas. Y quiero que sepas que en ese momento no nos hemos ido de excursión al monte a hacer un asado, ni nos hemos ido a dar un paseo por la playa de las Teresitas, ni mucho menos, sino que probablemente haya ocurrido algo que la Biblia lo llama el rapto o la traslación de la iglesia. Eso significa de que habrá un momento en la historia en el que millones y millones de hombres y mujeres que nacieron de nuevo, que como ustedes dijeron cuando les pregunté, Cristo es el Señor de mi vida, desaparecieron porque la promesa del Señor dice que en un momento y en un abrir y cerrar de ojos se tocará la trompeta. Y a la final trompeta los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, no precederemos a los que durmieron, sino que seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Y esa promesa, ese versículo, ese texto que hemos leído miles de veces, algún día tendrá que cumplirse. Así como cuando dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, Cristo nació según la ley, es decir, el Padre sabía cuándo, dónde y por medio de quién tenía que nacer su Hijo amado. También habrá un momento en el que el Señor diga basta y se cierre la puerta. Así como el Señor mismo se encargó en primera persona de cerrar la puerta del arca y ya era demasiado tarde, y dice que algunos entendieron, pero ya era demasiado tarde, había que entender antes, y perdieron su vida. También dice la Biblia que en los últimos tiempos, porque serán tiempos como de Noé, el Señor cerrará la puerta y ya no habrá posibilidad de que a través de la iglesia te puedas convertir. Sí te podrás convertir, pero tendrás que dar tu vida. Tendrás que dejarte marcar. Y si te dejas marcar por el anticristo, que es un personaje que está a punto, pero a punto, ni se imaginan ustedes el tan poco tiempo que falta de manifestarse a las naciones de la tierra. Si te dejas marcar nunca podrás ser salvo, pasarás la eternidad en el infierno. No tendrás ninguna posibilidad de conversión. Habrás perdido tu primera vida terrenal y tu segunda vida eterna en la separación del Señor por la eternidad. Así que si alguien en algún momento de su vida viene aquí a la congregación y ve que no hay nadie y parece como que todo estaba preparado para el culto, significa de que nos fuimos con el Señor, porque el Señor viene pronto y viene a buscar a una iglesia sin mancha y sin arruga, dice la palabra del Señor. Y yo espero que todos los que estén aquí esta tarde estén inscritos en el libro de la vida. De hecho, aprovecho para decirte algo, o más bien para preguntarte algo. ¿Tu nombre ya está escrito en el libro de la vida? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes que tu nombre está escrito en el libro de la vida? Porque a veces respondemos muy fácilmente a las preguntas y no reflexionamos en lo que nos están preguntando. ¿Cómo tú sabes? ¿En qué te basas? ¿Qué garantía? ¿Qué seguridad tienes tú? ¿Cómo me puedes tú demostrar que ahora mismo tu nombre está escrito en el libro de la vida? Tú me puedes demostrar dónde naciste y dónde vives y cómo te llamas. ¿Tienes documento nacional de identidad o cédula, como le llaman algunos? ¿O tienes pasaporte o tienes una visa que tal vez te dieron para entrar a este país? No lo sé. Pero ¿puedes realmente afirmar categóricamente que ahora mismo tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿En qué nos basamos? ¿En una emoción? ¿En un sentimiento? ¿En que has visto 300 o 400 o 800 devocionales? ¿Te va a dar eso la salvación de tu alma?
La palabra de Dios dice que toda aquella persona que nace de nuevo, que ha aceptado a Cristo como su Señor y Salvador personal, ha pasado de muerte a vida y no verá condenación, sino que instantáneamente tu nombre es inscrito en el libro de la vida. No por tus méritos, no porque has cambiado de religión, no porque ahora tienes cara de niño bueno, no porque ahora estás haciendo actos buenos y de esa manera pues como que te ganas la salvación. No, es por los méritos de Jesucristo, solamente por los méritos de Él, no por nuestros propios méritos, que podemos pasar de muerte a vida. Y podemos tener la seguridad de que lo que mi Dios me ha prometido es sí y amén en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Saben que hay alguien que sabe perfectamente en qué momento de la historia nos encontramos y cuánto tiempo falta? Porque yo les dije al principio que nosotros no tenemos como una especie de flecha o de brújula dentro del corazón que nos va indicando cuánto tiempo nos falta. Sabemos cuánto tiempo hemos consumido, pero no cuánto tiempo nos queda todavía. Pero dice la Biblia que Satanás sabe que le queda poco tiempo. ¿Y cómo lo sabe? La palabra del Señor nos dice que Satanás se mueve en un nivel diferente al nuestro. Si tú observas tu vida, a lo que tú te dedicas, en lo que inviertes tu tiempo, te vas a dar cuenta si tú realmente eres una persona espiritual o no. Te vas a dar cuenta si a ti realmente te interesan las cosas de Dios o no. ¿Cuáles son tus prioridades? ¿Cuáles son tus metas, tus sueños, tus planes, tus objetivos? Las metas del diablo son todas de tipo espiritual. Él no tiene el sueño de comprarse una mansión y vivir como un marajá el resto de sus vidas. El diablo no tiene ninguna intención de comprarse una colección de coches de lujo para darse una vuelta por el mundo. Es decir, las metas, los planes, los sueños del diablo son más bien de tipo espiritual, por supuesto pervertido, pero con una connotación brutal espiritual. Es decir, él tiene objetivos claros que a lo largo de la historia ha querido alcanzar. Muchas veces el diablo ha fracasado y él lo sabe perfectamente. Cuando el otro día estábamos en Bélgica dando un estudio sobre el capítulo 12 del libro del Apocalipsis, yo dije, hermanos, el capítulo 12 de Apocalipsis es el fracaso rotundo del diablo durante siglos y siglos. Primero, no es capaz de saber dónde va a nacer el Mesías, cómo se va a llamar, qué es lo que va a ocurrir a lo largo de la vida de ese Mesías. Y tiene que ir constantemente, digamos, al rebufo de Dios. Tiene que ir constantemente olisqueando la información que Dios le va dando hasta que por finalmente lo localiza. Cuando ve que ese es el futuro Mesías, que él va a poder herirlo en el calcañar, pero a su vez será herido en la cabeza por la Biblia nos enseña que se ensaña. Incluso es capaz de presentarse en persona, cosa que solamente hizo una vez en la historia, cuando tentó a Eva en el jardín del Edén. Nunca más Satanás se presentó en persona a tentar a una persona. Pero lo hace con el Señor Jesucristo, demostrando su desfachatez, su falta de reverencia, su falta de temor de Dios. Es capaz de poner en tela de juicio la credibilidad, la esencia del Hijo de Dios, cuando Él sabe perfectamente quién es quien está tentando. Por eso viene Él en persona y no manda a cualquier demonito, cualquier diablito de menor categoría. Él sabe perfectamente que Dios ha dicho: este es mi Hijo amado en el cual tengo toda complacencia. Pero todo le salió mal. No pudo destruirlo de niño, ni pudo destruirlo de adulto. Y dice la Biblia que se llena de ira, porque si hay alguien frustrado y amargado en esta vida, ese personaje se llama Satanás. Todo le ha salido mal. Obtiene alguna victoria de vez en cuando, pero todavía no ha visto cumplidos sus objetivos. Odia todo lo que Dios ama. Aborrece y desprecia todo lo que Dios bendice. Por eso tú también estás en su lista negra. Porque como Dios te ama, Dios te ha usado y Dios te ha bendecido, Él no soporta que tú tengas más bendición que Él, más prosperidad que Él, más gozo que Él. Porque todo lo que tú tienes, Él podía haberlo tenido, pero lo perdió porque se enalteció sobremanera y fue humillado sobremanera también. Por lo tanto, estamos en la lista negra. La iglesia, los hijos de Dios, estamos en la lista negra. Somos un tesoro inalcanzable para Él.
Y va a intentar por todos los medios y habidos y por haber que tú no levantes cabeza, ni en Venezuela, ni en España, ni en Estados Unidos, ni en ninguna parte. Y hay algunos creyentes que son tan tontorrones que piensan que por cambiar de país o de trabajo, de mujer o de marido o de pelo o de sexo van a tener lo que solamente en Cristo ustedes pueden obtener. Tú te puedes cambiar todo lo que tú quieras, pero si tú no cambias de corazón, tú nunca vas a poder levantar cabeza, porque lo que tú necesitas es un encuentro, una experiencia personal con Jesucristo. Tomarte 100% tu comunión con el Señor en serio y entonces ir a por todas y el Señor suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Podrás dormir tranquilo, aunque tengas los mismos pantalones de toda la vida, aunque estés casado, soltero, viudo, lo que sea, tú vas a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento humano, porque teniéndolo a Cristo lo tenemos todo y sin Él no tenemos nada. Y como Satanás sabe que si tú logras descubrir las riquezas de aquel que te llamó, serás la persona más llena y plena de la tierra, Él intenta que comiences a entretenerte con juegos, con personas, con cosas, para que no termines de descubrir las riquezas que Dios te ha dado, las herramientas poderosas que Dios te ha dado, para que no vivas como una persona mendiga espiritualmente hablando, sino como una persona más que vencedora en Cristo Jesús. ¿Quieres ordenador? Toma ordenador. ¿Quieres mujeres? Toma mujeres. ¿Quieres vino? Toma vino. ¿Quieres drogas? Toma droga. Y te está entreteniendo y se te va la vida. Y se te va la vida. Y cuando te das cuenta te va a pasar lo mismo que me pasó a mí cuando iba a Mendoza, en Argentina, que me quedé sin gasolina. Porque la gasolina que alimenta tu vida se llama tiempo. Y el tiempo es un don de Dios que Dios nos ha dado para que lo aprovechemos y lo invirtamos, porque cuando te des cuenta se te fue la vida y lo que tenías que haber hecho nunca lo hiciste. ¿Se han dado cuenta la cantidad de moteros que hay hoy en día? Bueno, en el mundo ya los había, ¿no? Pero en España, y si los observas cuando muchos de ellos paran en las gasolineras, muchos de ellos son gente mayor y barriguda. Gente ya vieja, mayor, no digo vieja, ¿no? Digo gente mayor, tú los ves todos vestidos de cuero, con esas botas, o al que le da por el ciclismo, cantidad de gente mayor. Se compran todo el equipaje del ciclismo, tienen artrosis, reumas, artritis, tienen de todo, pero se creen que son los niños de 20 años. O comienzan a correr. El otro día uno corrió tanto que dice que le dio un infarto y se murió. Porque se dan cuenta de que la vida se les pasa. Y aquello que les gustó hacer, que nunca lo hicieron, ahora que saben que le queda poco tiempo, ahora quieren hacerlo. Ahora quieren correr, ahora quieren hacer parapente, ahora se ponen el pelo de colores, ahora se ponen el arete en la oreja, cosas que durante años no pudieron hacer porque el sistema del diablo del mundo es 5 días consumes, 5 días produces, 2 días consumes. Ese es el ciclo de la vida. Toda la semana trabajando para después meterte el sábado y el domingo en un centro comercial a gastar todo lo que has producido para el lunes volver a producir más. Esa es la vida de mucha gente. Producir, 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 para luego gastar y luego volver a producir. Y cuando ya no puedas producir, el jefe te dice, ya no me sirve, fuera, ahora viene otro. Y has dado 40 años de tu vida a una empresa, has sido el primero en llegar y el último en irte. Has sido fiel, nunca has robado nada. Ni un tornillo te has metido en el bolsillo, has sido fiel, has defendido a la jefa, al jefe, has sido puntual, has sido serio, pero cuando ven que ya no rindes como querían ellos que rindieras, te dicen, ya mañana no hace falta que vengas a trabajar. Te echan a la calle cuando ya te duele la espalda, la cintura, cuando ya no puedes cargar el peso que cargabas y ahora llaman a uno más jovencito que además va a trabajar igual o más que tú y encima con un sueldo más bajo que el que te dieron a ti, si es que te lo dieron, porque tú no estás ganando lo que tú mereces ganar. Quiero que lo sepas, ¿eh? Ninguno de ustedes que trabajan para el mundo, ninguno de ustedes que trabajan para el faraón están ganando lo que tú mereces ganar. Ninguno. Por muchas cosas que hagas, el único que te va a pagar lo que tú mereces recibir es el Señor de señores y el Rey de reyes. Él nunca le va a deber nada a nadie, pero estoy seguro que más de uno en esta tarde aquí en esta sala o de los que nos están viendo en sus hogares
sabes perfectamente que no te están pagando todo lo que te habían prometido pagar y no te están respetando el convenio que firmaste y el contrato que hiciste y las horas que te dijeron que ibas a hacer. Resulta que se han olvidado y ahora te exigen más de lo que en un principio había firmado. Pero el Señor nunca te pagará de esa manera. El Señor no es deudor de nadie y el Señor te va a dar todo lo que tú necesitas y te dará mucho más de lo que pedimos o entendemos, porque ese es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es, ¿cómo vas a gestionar tu tiempo? Si tuvieras la seguridad en esta tarde de que te queda poco tiempo, como Satanás sabe que te queda poco tiempo, ¿qué cosas harías que no estás haciendo en el día de hoy? ¿Qué cosas harías? Es interesante notar que hace algunas semanas atrás, cuando el Señor Jesucristo llamó a algunas personas para que le siguieran en la obra, resulta que uno de ellos, al Señor de señores, le dijo: déjame que primero vaya y me despide de los que están en mi casa. ¿Cuánto podía durar esa despedida? ¿De cuánta gente quería despedirse? ¿De todos? Sobrinos, nietos, primos, cuñados, vecinos, amigos. ¿Cuánto iba a tardar esa despedida? ¿Crees que el Señor te va a estar esperando permanentemente? ¿Crees que nosotros podemos ponerle las condiciones del trabajo y del servicio que le prestamos al Señor? Como aquel que le dijo: deja que primero entierre a mi padre, cuando probablemente todavía el viejo estaba con vida, y le está diciendo al Señor: déjame que yo organice primeramente mi vida familiar, deja que tenga primeramente mi dinerito ahorrado en la casa, déjame que primeramente tenga mi herencia bien preparada y luego te seguiré a donde quiera que vayas. La forma como administramos nuestro tiempo habla del tipo de persona que somos. Ni más ni menos, ni más ni menos. Hay gente que por las noches, cuando yo tenía a mi perro que lo sacaba por ahí a pasear, hay gente que de noche se va al gimnasio. Y yo digo, fíjate, a la hora tan tarde se van al gimnasio, porque es que les gusta ir al gimnasio. Y lo mismo le da si han salido cansados del trabajo, lo mismo le da si son las 8, las 9, las 10 o las 11 de la noche, lo mismo le da. Es algo que les apasiona, algo que les gusta y buscan tiempo. Pero si pusiéramos cultos a las 12:30 de la noche para que los que no tuvieron tiempo durante el día puedan venir a un culto, ¿cuántos vendrían? ¿Cuántos vendrían a un culto a las 12, 1, 2 de la madrugada? ¿Cuántos vendrían? Sin embargo, ahora que vienen otra vez los carnavales el año que viene, vas a ver al día siguiente de la fiesta del día anterior, centenares, por no decir miles de personas, tiradas por los parques, tiradas por las calles, con la resaca de la bebida, del alcohol que han ingerido, de toda la droga que se han metido en el cuerpo, porque se fueron a disfrutar y luego al día siguiente ni son capaces de mantenerse en pie. Pero es eso lo que les gustaba, es eso lo que han estado esperando y se han preparado todo el año con su disfraz, con sus pinturas o con lo que sea. ¿Y tú para qué te estás preparando? ¿Tú para qué te estás preparando? Algunos dicen, bueno, me estoy preparando para casarme. Bueno, está bien, gloria a Dios. ¿Y otros para qué se están preparando? Nunca olvidaré cuando un día fuimos a una aldea perdida en Galicia, allí por los cañones del Sil, en las montañas donde nacen algunos de los ríos, en la provincia de Orense. Y llegamos a una aldea que estaba prácticamente despoblada. Apenas había habitantes. Pero me quedé sorprendido porque había en una plaza muy pequeñita un banco de piedra donde había un señor sentado en el centro y una mujer a su derecha y otra mujer a la izquierda, y los tres estaban así, con los brazos cruzados. Y yo me acerqué a ellos para tratar de entablar alguna conversación y les dije, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Y saben cuál fue la respuesta al unísono de los tres? Es como si la tuvieran ensayada. Los tres me respondieron igual. Dice, aquí estamos sentados esperando a la muerte. Me entró una cosa por dentro que dije, bueno, adiós. Pero así me dijeron los tres. Como que no tenían otra cosa que hacer en la vida. Aquí estamos sentados esperando a la muerte. No sé si era la mujer, el marido y la suegra, no sé cómo era la cosa, pero los tres era lo único que estaban esperando en esta vida. ¿Para qué te estás preparando? Porque la vida es una continua preparación. Por ejemplo, me imagino que Agus ahora se está preparando para el día, ¿no? Para el día D, para el día del parto. ¿Sí?
Todos nos estamos preparando para algo en la vida. Mi pregunta es, ¿y nos estamos preparando para lo que se nos viene encima, hermanos? ¿Nos estamos preparando para esta última hora de la historia, donde todo saltará por los aires? Y vendrá, ya lo vais a ver, lo vais a ver. Va a venir una calma tensa, una calma que dice, uy, parece que como que todo volvió a la normalidad. Ya los enemigos están como tranquilos, derrotados, humillados. Y la gente otra vez volverá a bajar la guardia. Y dice que dormirán con las puertas abiertas y las ventanas abiertas. Y cada uno se volverá a sentar debajo de su higuera diciendo paz y seguridad. Y dice la Biblia que vendrá repentinamente sobre ellos, como le sorprenden a la mujer de partos los dolores, y no escaparán. ¿Nos estamos realmente mentalizando de la hora en la cual estamos viviendo? Nuestro país, nuestro continente está agonizando hace mucho tiempo. Se está desangrando de una forma terrible. Acabamos de venir de Bélgica, donde la invasión del Islam ha sido brutal, donde en todos los colegios, en todas las universidades, en todas las plazas, en todas las esquinas te encuentras docenas y docenas y docenas de musulmanes. Muchos de ellos, no digo todos, pero muchos de ellos han venido con algo en su mente, que es conquistar este continente para su religión y para su Dios. Y veía a la gente caminar y pasear y beber, y unos reían por aquí y unos reían por allá, y había turistas que se sacaban fotografías, y la gente iba a los restaurantes, y yo me quedaba observando y decía, exactamente igual que los días de Noé. Nadie se percata, nadie es consciente de lo que se avecina. Hermanos, si nosotros hubiéramos vivido en aquella época, mi pregunta es, ¿nos hubiéramos atrevido a meternos en el arca con Noé y su familia? ¿O hubiéramos sido de la masa que se quedó fuera riéndose y burlándose y diciendo aquí no va a pasar nunca nada, todo sigue exactamente igual? ¿Qué hubiera pasado con nuestras vidas? ¿Nos hubiéramos salvado nosotros, nuestras esposas, nuestros hijos, nuestros nietos? ¿O hubiéramos sido obedientes como fue Noé y nos hubiéramos metido dentro del arca? Yo no lo sé. Porque gente mucho más espiritual que nosotros se lograron meter en la boca del lobo, no entendiendo que la ciudad estaba a punto de ser destruida, como por ejemplo el caso de Lot, que dice que sale de Ur de los Caldeos con su tío, un hombre que tiene un mensaje monoteísta, un hombre que va en contra de la corriente de la época, un hombre que es capaz de dejarlo todo por un llamado de Dios. Y está durante años viajando con él y viviendo con él y aprendiendo de él las enseñanzas, las revelaciones, haciendo sacrificios y altares al Dios de Abraham, al Dios vivo. Y en cuanto tiene la oportunidad, dice que comienza a separarse de él y va poniendo sus tiendas, la tienda de campaña, su jaima, la va poniendo en dirección a Sodoma y Gomorra. Y vamos leyendo los versículos de la Biblia y vamos recorriendo los textos de la palabra de Dios y nos encontramos a Lot, que ya no vive con su mujer y sus hijas en una tienda de campaña, no, sino que ahora tiene una casa de adobe, ahora tiene una casa con sus muebles, su cocina y todas las cosas. Y sin embargo su tío, que no vive muy lejos de donde él está siendo visitado por ángeles que le están diciendo voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y entonces es cuando Abraham tiene que estar intercediendo. Oró Lot, se enteró Lot de esta destrucción. En absoluto era el patriarca Abraham el que le decía al Señor, pero Señor, si en la ciudad hay 50 justos, ¿cómo vas a destruir a toda la ciudad y los 50 justos dentro de ella? Es que no hay 50, ni 45, ni 40, ni 30. Es decir, que mientras Abraham peleaba en oración y sabía lo que le iba a pasar a esa ciudad, Lot estaba allí tranquilo de la vida, sin ningún problema. Sus hijas incluso se enamoraron de hombres de Sodoma y Gomorra, para peor maldad todavía. Y dice la Biblia que tuvieron que agarrarlos de la mano y casi forzarlos a salir. Y todos sabemos la historia de cómo sus hijas salieron de Sodoma y Gomorra, pero sus corazones nunca salieron de allí. Y su mujer incluso fue capaz de mirar atrás diciendo, pero ¿por qué yo me tengo que ir? El llamado lo recibió Abraham, pero nosotros no hemos recibido ese llamado. Yo quiero mi casa, quiero mi estabilidad. Pues quédate con tu casa. Te quedas con tu casa, pero te quedas como una estatua de sal. Yo pido a todas las mujeres de esta congregación que no te conviertas en una estatua de sal, porque ningún marido, por lo menos a mí,
me haría ninguna ilusión irme a la cama a acostarme con una estatua de sal. Así que si tu marido tiene un llamado de salir, no mires para atrás y te conviertas en una estatua de sal, o viceversa. Si, hermana, tú tienes deseo de servir al Señor y tu marido te impide servir al Señor y venir a la iglesia y decir la palabra, tendrás que tomar una decisión en algún momento radical en tu vida. Pero si te quieres llevar bien con este y con aquel y con el otro, al final no te vas a llevar bien con nadie. Y no era consciente del tiempo de destrucción que se avecinaba, y Sodoma y Gomorra se destruyó y casualmente nunca más nadie la construyó. Egipto fue destruida, la volvieron a reconstruir. De hecho, Jericó, ahí existe Jericó. Jerusalén fue destruida 37 veces. Ahí está la ciudad de Jerusalén en pie. ¿Cuántas ciudades fueron destruidas y fueron reconstruidas? Montones. Pero la ciudad de Sodoma y Gomorra nunca nadie se volvió a atrever a reconstruirla. Quedó como un emblema, como una señal en el mundo, que cuando Dios cierra una puerta, la cierra para siempre. Y creo que estamos viviendo en un tiempo en el que nuestro país, yo veo a España como Sodoma y Gomorra. Perdonen que se lo diga. Esto es Sodoma y Gomorra, y el que no lo vea es que está ciego. Y por eso dice la Biblia, no amen el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque hay gente que ama tanto el mundo y las cosas que están en el mundo. Porque hay gente que toda su vida, todo su tiempo gira en torno a las cosas de este mundo. Hermanos queridos, el tiempo se acorta. El Señor Jesucristo dice que incluso había que orar para que las estaciones del año se pongan a nuestro favor en el caso de que tuviéramos que huir. Porque la palabra huir, y lo dije recientemente en un mensaje que di, es una palabra tan bíblica como orar. Huir es una palabra tan bíblica como leer, o como perdonar, o como cantar, o como danzar para el Señor. Hay momentos en la Biblia en los que el Señor le decía a su pueblo que tenía que huir. Y había momentos en la Biblia en los que el Señor le decía a su pueblo que había que quedarse. La palabra de Dios nos enseña que hemos tenido a lo largo de la vida muchas etapas diferentes. Hemos reído mucho, pero también hemos llorado mucho, Y ha habido tiempos de prosperidad y tiempos de escasez, y tiempos de hablar y tiempos de callar, pero también dice la Biblia que habría tiempos de paz, y también dice la Biblia que habría tiempos de guerra. Y el Señor Jesucristo dice que al no saber interpretar las señales de los tiempos, es un reproche que el Señor le lanza a los escribas y fariseos de su época. Por no saber interpretar las señales de los tiempos, se olvidarían de en qué etapa, en qué momento de la historia nos encontramos. Muchos de los que estamos aquí hemos consumido más tiempo del que nos queda. Eso es evidente. Otros todavía les queda más tiempo del que ya habéis gastado. Pero sea como sea, nosotros ya estamos en los últimos tiempos. Nosotros estamos orando para que el Señor nos permita una vez más. Es como la oración de Sansón. Señor, una vez más, déjame. Una vez más solamente te pido que me dejes ir a Israel. Si Dios lo permite, todo el mes de noviembre estaremos en el ojo del huracán, en el epicentro de todo lo que está ocurriendo y ocurrirá en breve. Y estaremos allí porque el Señor nos ha puesto en el corazón que tenemos que ir. Y estamos orando para que se abran las puertas para poder ir. Porque tengo un mensaje que dar. Y tengo un deber de estar allí. Porque Dios me ha dicho que tengo que hacer algo en aquel lugar. Y espero que todas las puertas se abran para poder estar en aquel sitio. Será el tiempo más difícil que jamás hemos ido a Israel. Será el tiempo más complicado. Ya tenemos que ir preparando a los grupos para saber lo que tenemos que actuar en momentos puntuales, si vamos aquí o vamos allá, o vamos solos o vamos acompañados durante el día o durante la noche. Vamos mentalizados a lo que sea. Porque para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Nosotros sabemos perfectamente que el Señor viene pronto, pero antes de su venida van a ocurrir muchas cosas que ya están comenzando a ocurrir. Que tal vez aquí no somos todavía conscientes de lo que está sucediendo en otras partes del mundo, pero todo esto que estamos viendo, y gracias a Dios podemos casi oírlas y verlas en televisión, en los medios de comunicación en tiempo real, nos están indicando que los tiempos se acortan. Por eso en esta tarde yo quisiera hacer un llamado
a todos los que están aquí y a todos los que han visto este mensaje por la televisión, por internet o donde sea. ¿Estás preparado? ¿Le has entregado ya tu vida al Señor Jesucristo? ¿Tienes seguridad de salvación? Si hoy murieras, ¿a dónde irías? Según la palabra de Dios, hay dos lugares donde ir. O a la presencia del Señor por la eternidad, entra en el gozo de tu Señor, o excluidos de la presencia del Señor por la eternidad. Tú decides. Ya el precio está pagado. La puerta todavía está abierta. El avispero va a ser sacudido de tal manera que no habrá lugar donde te escondas en la faz de la tierra. La semana pasada alguien me preguntaba, ¿y dónde me podré esconder cuando pase esto y esto, aquello? Digo, no habrá lugar donde te puedas esconder. Incluso dice la palabra de Dios que llegará el momento cuando los hombres buscarán la muerte y la muerte huirá de ellos. Y será un tiempo de angustia cual nunca lo hubo desde que hubo gente hasta entonces. Cuando sea de día anhelarás que llegue la noche, y cuando sea de noche estarás deseando que amanezca y que se haga de día nuevamente. Y será algo continuo, un desasosiego continuo. Pero por eso es la única posibilidad de esperanza y de salvación y de paz es tener a Cristo en el corazón. Esta iglesia ha tenido las puertas abiertas 23 años seguidos. Este año celebramos nuestro 23 aniversario. No va a estar 23 años más en este mundo, te lo puedo asegurar. Esta calle, este edificio, este barrio, esta ciudad ha tenido 23 años de posibilidad de oír la palabra del Señor. Muchos la han oído, otros la han oído y han pasado olímpicamente de lo que el Señor les venía diciendo. Pero gracias a Dios que muchos de los que estamos aquí tenemos claro que no podemos perder el tiempo, porque los tiempos que se avecinan son tiempos muy complicados y muy difíciles. Y solamente les doy un dato más. La palabra de Dios dice que llegará un momento que la economía, algo que a tanta gente le impacta, ¿no? La economía llegará a un momento en el que tendrás que trabajar todo un día para poder ir a un supermercado a comprarte una barra de pan. No lo digo yo, lo dice el Señor en su palabra. Todo un día trabajando, haciendo camas, limpiando, cuidando a una persona, fregando, vendiendo seguros, limpiando coches, en una oficina o a lo que te dediques, todo un día de trabajo para que al final del día solamente puedas ir a comprar una barra de pan si es que quedan. Algunos dicen, eso nunca pasará aquí, eso pasará en todas las naciones de la tierra. Así de claro como te lo digo. Eso pasará aquí, allá y en todas partes del mundo. Hay algunos hermanos que saben vivir precariamente porque vienen tal vez de naciones y de países que han estado con muchas crisis y con muchas cosas, ¿verdad? Pero muchas personas no saben. Quítale el teléfono media hora a una persona y se vuelve loco. Quítale cualquier cosa y no saben cómo vivir. Y la palabra del Señor nos está hablando muy, muy claramente, mis queridos hermanos. Cuando ustedes leen el capítulo 13 del Apocalipsis, que este miércoles dimos la primera parte, ahora este miércoles daremos la segunda parte. Satanás, en esa frustración, en esa amargura constante y permanente que lleva dentro, porque Satanás no duerme, quiero que sepan esto. Hay gente que dice, bueno, voy a echarme un ratito a ver si descanso. Satanás no descansa. Satanás no puede descansar ni un minuto. No tiene paz, no tiene amigos, no tiene hermanos, no tiene familia, no tiene iglesia, no tiene nada. Todo le ha salido mal. Se llevó a la tercera parte de todos los ángeles del cielo y los convirtió en demonios. Tiene todavía algunos que no los ha utilizado, que los tiene ahí en la recámara para la última hora, pero ni aún así va a poder conseguir sus objetivos. Por eso en el capítulo 13 vemos que él vuelve a intentarlo, pero esta vez no una vez más, sino esta es la última vez. Es decir, nosotros a lo largo de la historia podemos ver cómo Satanás ha ido utilizando diferentes personas, diferentes métodos, diferentes sistemas, estructuras, pero lo que nos enseña el Apocalipsis es que lo último que le queda al diablo, la última posibilidad que la va a utilizar, aparece en el capítulo 13 del Apocalipsis.
Y esa es la señal de nuestra época. Esa es la señal de nuestra generación. No es la señal de Jonás, como le dijo el Señor a los escribas y fariseos, que la única señal que verían sería la señal de Jonás. Esa no fue nuestra señal. Nuestra señal de nuestra generación no fue el diluvio, con el arco iris en el cielo como señal del pacto de Dios con la tierra, no. Nuestra señal es que en los últimos tiempos vamos a ver cosas que Daniel escribió y no entendió. Y Juan vio y tampoco las entendió, porque las escribió para nuestra generación y para nuestra época. Por eso yo les animo, hermanos, lean el libro del Apocalipsis. Si no lo entienden, cómprese un comentario, haga preguntas, pero no pierda el tiempo en tonterías, porque el tiempo que pierdes nunca más puedes volver a recuperarlo. Este día es único, nunca más se volverá a dar un culto como este, nunca más las mismas personas, el mismo sitio, la misma temperatura, las mismas luces, la gente con la misma ropa, nunca más. Este culto es único e irrepetible, nunca más se volverá a hacer un culto como el de hoy. Haremos otros y tal vez otros, pero este es el culto que hoy el Señor nos está dando. Esta es la reunión que hoy nos está dando el Señor, para que vengamos a Él antes de que el avispero se caiga del árbol y pique a muchos y no tengan el antídoto de Cristo en sus vidas. Cierra tus ojos en esta noche, mi hermano querido. Cierra tus ojos en este momento y piensa en esto. Algunos dan por hecho que siempre estaremos en la condición en la que estamos ahora y te confundes. Llegará el momento que el sano estará enfermo y el enfermo estará muerto. Llegará el momento en el que no tendrás las fuerzas que tienes ahora, que no podrás ver tan bien como ves ahora o oír como oyes ahora. Algunos dan por hecho de que dentro de unos años estarás exactamente igual que estás ahora y te equivocas. Capaz dentro de algunos años no podrás caminar, ni ver, ni oír, yo qué sé. No des por hecho que el mañana será igual que hoy. Por eso dice la Escritura, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el momento en el que tú le tienes que entregar tu vida y tu corazón a Jesús, porque puede ser que mañana sea demasiado tarde. Vive como si fuera el último día de tu vida. Canta como si fuera el último cántico que cantas. Ven a la iglesia como si fuera la última reunión a la que asistes. Y consagra tu vida a Cristo hoy, antes de que tal vez mañana ya no estés aquí. Toca los corazones de los que no te conocen, Señor, en casa y aquí, si hubiera alguien. Para que nadie salga de esta sala esta tarde sin haberle rendido su vida al Señor Jesús. Aquel que vino para salvarnos, para redimirnos. Aquel que vino para cambiar nuestro lamento en baile. Y aquel que vino para darnos vida. Y vida en abundancia. Si en esta tarde entre nosotros hay alguien que le quiere entregar su vida a Jesús, ahí donde estás, en tu coche, en tu casa, en la iglesia o aquí, levanta tu mano y le dices, yo quiero entregarte mi vida, Señor Jesús. Dios te bendiga. ¿Alguien más le quiere entregar su vida a Jesús? Dios le bendiga. Gloria a Dios. Yo no sé si tú has hecho esta decisión en algún momento en tu vida o es la primera vez, no lo sé. Pero déjame que haga un llamado más. No sé si será el último de mi vida, no lo sé. Pero déjame orar por ti. Vengan al frente los que levantaron su mano y le quieren entregar su vida a Jesús. Y los que están en casa o en la iglesia, en Las Vegas, en San Francisco, en cualquier otro lugar, también usted póngase de pie. Porque hoy estamos aquí
y mañana quién sabe dónde estaremos. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Ven a entregarle tu vida a Jesús, mi hermano. Ven, 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 ven. No lo pienses más. Venga. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús. Tantos años que el Señor nos ha guardado la vida, ¿verdad? Tantos años para llegar a este momento. Y que usted diga conmigo en alta voz, por favor: Señor Jesús, gracias por haberme esperado. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me das de pedirte perdón por haber pecado contra ti, Señor. Perdóname, Señor. Dígaselo. Perdóname, Señor. Límpiame en este momento, Señor. Yo sé que tú moriste por mí, que ocupaste mi lugar en aquella cruz. Yo me rindo a ti, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme un hijo tuyo, Señor. Y dame fuerza, Señor, para seguirte todos los días de mi vida y estar preparado para cuando tú vengas, yo irme contigo. Te lo pido con todo mi corazón, Señor Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Voy a pedir a algunos hermanos, Anderson, Elena, Vanessa, Jerónimo, vamos a orar por ellos. Aleluya. Vamos a orar por estas hermanas, hermanos. Me alegro mucho de ver a Carolina esta noche entre nosotros. Conozco a esta chica hace 19 años. ¿Y tienes? 47. Un montón de años. Y el Señor te ha guardado la vida. El Señor te ha guardado la vida. Llevé a tus padres a los pies de Cristo. Bauticé a tus padres. Y aquí estás otra vez. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a orar por ellos, ¿sí? Gracias, Señor Jesús. Tal vez algún hermano más, alguna hermana más que nos ayude de la iglesia. Nuestra hermana Araceli, Sonia. Vamos a orar por estos hermanos y hermanas. Que Dios les bendiga. Les guarde la fe, los mantenga firmes en el Señor. Aleluya. Luis, hermano, por favor, ayúdame. Jorge. Oh, gracias, Señor. Te doy gracias por estas almas, Señor. Gracias, Señor. Hoy hay gozo en el cielo. Nos gusta, Señor, que haya gozo en el cielo, porque te llevamos almas a tu altar, Señor. Aleluya. Y esta es la meta y el objetivo de nuestra vida. Llevar almas a los pies de Cristo. Llevar a millones de gente a los pies de Cristo. A millones de personas a lo largo de nuestra vida a los pies del Señor. Padre, aquí están delante de ti, Señor Jesús. Oh, Jesús. Gregorio. Oh, gloria a Dios. Guárdalo, Señor, de la hora de la prueba que ha de venir sobre todas las naciones de la tierra. Cuídanos, Señor, nuestras casas, nuestros niños, nuestros hijos. Guárdalos, Señor, y gracias por todos los que han venido de otras naciones, que tú los has traído aquí a la casa, a la familia, para estar juntos, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos unidos. Vendrán por un camino y por 7 huirán, Señor. Lanzarán burlas y críticas y calumnias y todo lo que quieran, pero tú, Señor, nos vas a proteger. Y tu palabra nos enseña, Señor, que aunque un ejército acampe contra mí,
No temerá mi corazón. Aunque contra mí se levanten guerra, yo viviré confiado. Aleluya. Y yo pido, Señor, que estas almas crezcan y ganen otras almas, y esas otras a otras y a otras, y así el evangelio corra por todas las naciones de la tierra. Señor, Satanás sabe que le queda poco tiempo, por eso se pone nervioso, por eso ataca, por eso perturba. Pero Señor, nosotros tenemos la paz de Cristo, el poder de Cristo, la autoridad de Cristo, para que podamos contrarrestar las artimañas del enemigo. Señor, te pedimos que extiendas tu mano no solamente sobre nuestra alma, sino también cualquier persona que hoy pueda estar aquí enferma. Señor, extiende tu mano. Haz hoy sanidades en la iglesia, Señor. Trae, Señor, salud y sanidad a los enfermos. En el nombre de Jesús, Señor, llévate dolencia, llévate enfermedades, llévate opresiones, llévate artimañas del enemigo. Desbaratamos el poder de las tinieblas. Declaramos la victoria de Jesús. Declaramos el poder de la cruz de Cristo. Declaramos que la sangre de Cristo tiene poder. Y ahora pido en el nombre de Jesús de Nazaret que tú, Señor, renueves nuestra fuerza, que tú levantes a los que han caído, que tú renueves el gozo, la alegría, la victoria en los corazones, y que seamos un pueblo, Señor, lleno de prosperidad, lleno de bendición, lleno de paz, lleno de la gloria del Señor, como las aguas cubren la mar. Oh, bendito sea tu nombre. Señor, desciende con tu nube de gloria sobre este pueblo. Desciende con tu poder celestial sobre nuestros hogares. Y en el nombre de Jesús proclamamos nuestra victoria en Cristo Jesús. Somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aleluya. Diga el débil: fuerte soy. Dios renueva hoy tus fuerzas, mi hermana. Dios levanta hoy tu vida. Dios rompe hoy tus cadenas. Hoy viene la libertad de Dios a tu casa. Hoy viene la bendición de Dios a tu vida. Y hoy eres libre en el nombre de Jesús de Nazaret. Hoy eres libre en el nombre del Señor Jesús. Y el diablo no tiene suerte ni parte con tu vida, ni con tus hijos, ni en tu hogar, porque hoy el Señor está en tu corazón, porque hoy tu nombre ha sido inscrito en el libro de Dios, en el libro de la vida, y el Señor te va a prosperar, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a cuidar todos los días de tu vida, y en la casa del Señor moraremos por largos días. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y tu nombre será glorificado. Y todos lo verán, porque tú llenarás nuestra boca de risa y nuestra lengua de alabanza. Y dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho el Señor con este pueblo. En el nombre de Jesús, fuerte ese aplauso a nuestro Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Fuerte ese aplauso, arriba. Arriba ese aplauso para Él. Gloria a ti, mi Dios. Gloria a ti, mi Dios. Aleluya. Apláudele al Señor, apláudele al Rey. Aleluya. Gracias. Gracias, Señor. Te alabamos. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Santo de Israel. Poderoso Dios, Príncipe de paz. Aleluya. Confianza, que hay esperanza. Amén. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Y aunque oscureciere, como la mañana será. La vida será más clara que el mediodía. Tendrás confianza. Gracias, Señor Jesús. Mirarás alrededor y
aplauso al Señor. Amén. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Son libres. ¿Cuántos son libres? Amén. Cierra tus ojos ahí donde estás y dale gracias al Señor por esta palabra que hoy ha traído a nuestras vidas, a nuestros corazones. Bendito Dios, te damos gracias, Señor. Gracias porque ha traído esa palabra necesaria, Señor, a tu iglesia y a tu pueblo, Señor. Gracias, Dios mío, porque no solamente has hablado a nuestras vidas, Señor, sino que salimos llenos de tu presencia, Señor. Fortalecido, Dios mío. Señor, te pedimos que esta semana sea una semana bendecida, una semana de victoria en el nombre de Jesús, Señor. Gracias por aquellos hermanos que hoy, Señor, dieron ese paso de valentía de aceptarte como su único Salvador, Dios mío. Guárdalos, bendícelos, Señor. Gracias por todas las cosas que vas a seguir haciendo en nuestras vidas, Señor. Y a ti queremos darte toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén y amén, mis queridos hermanos. Que Dios bendiga su vida, que la paz del Señor esté con vosotros. Despídete de tu hermano, que tengan buena semana. Bendiciones. No importa lo que te hicieron, tienes que aprender a descansar en Dios.